Miré mi teléfono, leyendo el mensaje por quinta vez, sin poder creerlo todavía. Lo siento, Nina. El presupuesto es ajustado. Tendrás que hacerte cargo de todo mientras estamos fuera. Mantén todo funcionando sin problemas. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla, con una docena de respuestas furiosas inundando mi mente. Ninguna de ellas importaría. El equipo ya estaba abordando su vuelo a París, un viaje que había pasado los últimos 4 meses planificando meticulosamente, hasta el punto de coordinar las carpetas por color para cada sesión de presentación. A través de las paredes de cristal de mi oficina, podía ver los escritorios vacíos donde, hacía apenas unas horas, todos habían estado llenos de emoción, con maletas con ruedas estacionadas al lado de sus sillas. El brindis con champán antes de que se fueran todavía me dejaba un sabor amargo en la boca. Por asegurar nuestro futuro, había declarado Ellen, levantando su vaso de plástico, mientras hacía deliberado contacto visual conmigo. No podríamos haber llegado tan lejos sin cada uno de ustedes. Aparentemente sin cada uno excepto yo. Dejé mi teléfono y abrí mi portátil, haciendo clic en la presentación que había finalizado a las 2 de la mañana de anoche. 426 diapositivas de análisis de mercado, proyecciones financieras y hojas de ruta de productos, todo investigado, diseñado y pulido por mí durante incontables noches y fines de semana perdidos. La reunión de inversores en París no era solo otra presentación. Bertrand Investments representaba nuestra última oportunidad real para la financiación de la Serie B. Sin ella, la compañía comenzaría a recortar algo más que los presupuestos de viaje en los próximos meses. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de texto de Mark, nuestro CEO. Olvidé mencionar. ¿Puedes actualizar las proyecciones del tercer trimestre en la presentación principal? Bertrand quería más detalles sobre los costos de adquisición de usuarios. Me reí, un sonido hueco en la oficina vacía. Por supuesto, me necesitaban para seguir trabajando a 5.000 kilómetros de distancia, mientras ellos disfrutaban de su aventura parisina a costa de la empresa. ¿Qué era yo realmente para ellos? ¿El conveniente burro de carga? ¿El jugador de fondo confiable? Después de 3 años de dedicarle todo a esta compañía, ¿seguía siendo solo la asistente que no valía un billete de avión? ¿Cómo me había permitido volverme tan invisible? Hola a todos. Sé que esta puede ser una forma pesada de empezar, pero gracias por escuchar mi historia. Me gustaría poder decir que esto es ficción o que estoy exagerando para dar un efecto dramático, pero desafortunadamente cada parte de esto sucedió. Deja un comentario si alguna vez te han pasado por alto en el trabajo. Hay algo reconfortante en saber que no estamos solos en estas experiencias. Mi nombre es Nina y hace 3 años me uní a Beach Energy como asistente ejecutiva de Mark Winters, el carismático CEO con un don para la narración de historias y la obtención de fondos. La compañía tenía una prometedora plataforma de análisis de inteligencia artificial para negocios minoristas. Pero lo que realmente me convenció fue su cultura, o al menos lo que pensé que era su cultura. Estamos construyendo algo juntos, había dicho Mark durante mi entrevista, inclinándose hacia adelante con esa intensa concentración que hacía que todos se sintieran como la persona más importante de la sala. Los títulos son solo formalidades aquí. Necesitamos personas que puedan crecer más allá de sus descripciones de trabajo. Le creí. Acababa de terminar mi MBA, pero las compañías tecnológicas más llamativas no estaban impresionadas por mis antecedentes no tradicionales. 5 años como gerente de logística para una organización sin fines de lucro antes de la escuela de negocios. Beach Energy ofrecía un salario más bajo, pero prometía acciones y crecimiento. Lo llamaban oportunidad desde la planta baja. En 6 meses, pasé de tareas básicas de asistente a la gestión de proyectos. Al final de mi primer año, estaba manejando implementaciones de clientes y construyendo nuestro marco operativo. Mi título cambió a coordinadora de operaciones. Aunque mi salario apenas se movió. Una vez que aseguremos la financiación de la Serie B, me recordaba Mark durante mis revisiones, todos estamos haciendo sacrificios ahora por la gran recompensa más adelante. El viaje a París se suponía que era ese momento de recompensa. Bertrand Investments había respondido con entusiasmo a nuestra presentación inicial. Después de meses de idas y venidas, nos habían invitado a discusiones finales antes de comprometerse con una inversión de 20 millones. Fui yo quien se conectó por primera vez con el equipo de Claude Bertrand.
Durante una conferencia virtual, respondí una pregunta técnica que impresionó a su analista principal. Cuando se comunicaron para solicitar información de seguimiento, construí la respuesta detallada que despertó su interés. Durante 4 meses, fui su contacto principal, proporcionándoles datos, respondiendo preguntas y construyendo la relación. Tienes el toque mágico con esta gente, había dicho Ellen, nuestra directora de marketing, hace 3 semanas. Cuando lleguemos a París, tendrás que usar tu encanto en persona. El equipo de París se suponía que seríamos Mark, Ellen, nuestro circuito, Raj y yo. Había reservado 4 billetes de avión, reservado 4 habitaciones de hotel en el St. Germain Boutique Hotel, que la asistente de Claude Bertrand había recomendado. Luego vino la discusión presupuestaria. Necesitamos recortar gastos para este viaje, anunció Mark durante nuestra reunión de planificación la semana pasada. La Junta está vigilando de cerca nuestra tasa de consumo, asintió Ellen con gravedad. ¿Qué pasa si reducimos a solo 3 personas? Mi estómago se tensó. Sabía lo que venía. Nina, Mark se volvió hacia mí, su expresión una mezcla practicada de arrepentimiento y resolución. Ya has hecho un trabajo increíble con el equipo de Bertrand. Pero para este empujón final, necesitamos a los ejecutivos al frente y en el centro. Las preguntas técnicas, la estrategia de alto nivel, ese es el territorio de Raj. El posicionamiento de mercado es el dominio de Ellen. Y tú necesitas estar allí como CEO. Exactamente, dijo pareciendo aliviado de que yo entendiera. Eres la mejor manteniendo las cosas funcionando aquí. No podemos permitir que todo se desmorone mientras estamos fuera. Quería argumentar que yo había construido toda la presentación, que conocía las preocupaciones del equipo de Bertrand mejor que nadie, que podía responder preguntas técnicas que harían que Raj tartamudeara. En cambio asentí y dije, por supuesto, lo entiendo. Más tarde ese día, Ellen pasó por mi escritorio. Luché por ti, susurró, tocándome el hombro. Pero Mark y Raj pensaron que se vería más profesional con solo el equipo ejecutivo. Más profesional. Las palabras dolían más que la exclusión en sí misma. Pasé los siguientes 3 días finalizando los detalles de su viaje. Creé carpetas personalizadas para cada miembro del equipo que contenían los materiales de presentación, antecedentes sobre cada ejecutivo de Bertrand con el que se reunirían, puntos de conversación adaptados a sus roles y una hoja de trucos con respuestas a posibles preguntas. Incluso incluí recomendaciones de restaurantes y frases clave en francés. La mañana que se fueron, llegué temprano para preparar la oficina para una sesión informativa previa a la partida. Traje pasteles y café, revisé la agenda por última vez y les recordé sobre la diferencia horaria de 6 horas. Te extrañaremos, Nina, dijo Raj mientras recogían sus cosas. Mantén el hogar encendido. Mark ya estaba con su teléfono, medio escuchando mientras le recordaba el interés de Claude en nuestro modelo de análisis predictivo, el que yo había construido en realidad, pero que se le acreditó a nuestro equipo de datos, que era principalmente yo trabajando con un contratista en el extranjero. Ellen me dio un rápido abrazo. Te traeremos algo bonito de París. Y luego se fueron rodando sus maletas hacia el servicio de coches que había organizado, riéndose de alguna broma que no pude escuchar. Me quedé en la oficina vacía, rodeada de los restos del desayuno, sintiéndome hueca. Mi teléfono sonó con una notificación. Mark había publicado en LinkedIn. De camino a París con el equipo soñado para llevar a Bichenería al siguiente nivel. Vida de startup. Sueña en grande. Se adjuntaba una foto de los 3 en la sala de espera del aeropuerto, copas de champán en alto. El equipo soñado sin mí. Cerré la aplicación de LinkedIn y me dirigí a mi correo electrónico. La bandeja de entrada ya se estaba llenando con problemas que solo yo sabía cómo resolver, preguntas de clientes, alertas del servidor, los habituales incendios diarios que de alguna manera siempre terminaba manejando, a pesar de que no estaban en mi descripción de trabajo. Trabajé durante el almuerzo, evitando deliberadamente revisar el estado de su vuelo o pensar en ellos acomodándose en sus asientos de primera clase, otro detalle que conocía porque yo había reservado los billetes. En cambio, me centré en una compleja implementación de cliente que nos había estado dando problemas, el tipo de problema que normalmente se habría escalado a Raj, quien luego me pediría en silencio que lo arreglara de todos modos. A las 6 de la tarde mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ellen.
Aterrizamos a salvo. París es precioso. El hotel es perfecto. Hiciste una gran elección. Me quedé mirando el mensaje durante un largo momento antes de responder con un emoji de pulgar hacia arriba. ¿Qué más podía decir? La oficina se sintió sofocante de repente. Empaqué mis cosas y salí, decidiendo caminar a casa en lugar de tomar el metro. La tarde de verano era cálida. Las calles estaban llenas de gente disfrutando de bebidas después del trabajo en cafés al aire libre. Parejas caminaban de la mano. Grupos de amigos reían juntos. Me sentí completamente sola. Mi apartamento estaba en silencio cuando llegué. Desde que mi compañera de piso se mudó hace 2 meses, no me había molestado en buscar un reemplazo. El esfuerzo del alquiler vale la pena por la privacidad, me había dicho a mí misma. Ahora el espacio vacío solo me devolvía mis pensamientos. Abrí mi portátil por costumbre, revisando mi correo electrónico de trabajo una vez más. Había llegado un nuevo mensaje de Claude Bertrand en persona, no de su asistente. Espero conocer al arquitecto detrás del marco operativo mañana. Su estrategia de implementación es precisamente lo que me convenció. Su compañía tiene las capacidades de ejecución para igualar la visión. Me quedé sin aliento. Claude pensaba que se reuniría conmigo mañana. Nadie le había dicho que yo no estaría allí. Me quedé mirando el mensaje, mi mente acelerada. ¿Debía responder? ¿Alertar a Mark? ¿Fingir que no lo había visto? Antes de que pudiera decidir, llegó otro correo electrónico. Este de Mark para el equipo con copia a mí. Preparación final para la reunión de mañana. Nina, necesitamos las diapositivas actualizadas antes de la medianoche, hora de París, 6 de la tarde, hora tuya. Además, ¿puedes verificar que el entorno de demostración sea accesible desde fuera de nuestra red? El equipo de Bertrand podría querer acceso directo. Ninguna mención al correo electrónico de Claude. O no lo habían visto todavía, o lo estaban ignorando deliberadamente. Revisé la hora, 7:30 de la tarde. Ya había superado el plazo de Mark para las diapositivas. Mi dedo se cernió sobre el correo electrónico de Claude. Una respuesta mía podría aclarar todo. Podría revelar que la persona que él esperaba conocer, el arquitecto que le había impresionado, ni siquiera estaba en el viaje. O podría quedarme callada, hacer mi trabajo, actualizar las diapositivas, arreglar el entorno de demostración, mantener el fuerte como me habían pedido. Ser la buena y confiable Nina que nunca creaba problemas. La Nina que nunca estaría en la sala donde ocurrían las decisiones. La Nina que observaría desde 5.000 kilómetros de distancia cómo otros se llevaban el crédito por su trabajo otra vez. Cerré los ojos sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. 3 años de ser pasada por alto, infravalorada y dada por sentada se cristalizaron en un único momento de decisión esclarecedor. Abrí los ojos y comencé a escribir una respuesta a Claude Bertrand. Estimado señor Bertrand, comencé, luego lo borré. Demasiado formal. Claude, escribí en su lugar. Gracias por su correo electrónico. También espero con ansias nuestra reunión. Hice una pausa, mis dedos sobre el teclado. Este era el momento en que podía seguir siendo invisible o podía defenderme. 3 años de frustración contenida se tensaron en mi pecho. Debo aclarar que no estaré en la reunión de mañana en París, continué escribiendo. Debido a restricciones presupuestarias, solo nuestro equipo ejecutivo hizo el viaje. Estaré apoyando de forma remota desde nuestra oficina de Nueva York. Simple, fáctico, sin acusaciones ni quejas. Solo la verdad. Lo leí una vez más, luego presioné enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. Casi de inmediato sentí alivio y pánico. ¿Qué acababa de hacer? Mi teléfono sonó 15 minutos después. El nombre de Mark parpadeó en la pantalla. Nina, ¿qué demonios? Su voz era tensa, ira controlada bajo un barniz de calma. Bertrand acaba de reenviarme tu correo electrónico. Está preguntando por qué no estás aquí. Simplemente le dije la verdad, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Parecía esperarme. Deberías haber venido a nosotros primero. Podríamos haberlo manejado. La compostura de Mark se estaba resquebrajando.
Ahora está cuestionando si somos el socio adecuado. Lamento escuchar eso. No lo lamentaba en absoluto. ¿Qué le dijiste?, preguntó. Que tuvimos que tomar decisiones presupuestarias difíciles, pero que estarías disponible para una videoconsulta si fuera necesario. Hizo una pausa. No está contento. Mencionó específicamente tu marco operativo como una razón clave de su interés. ¿El que ibas a presentar como la innovación de la compañía? ¿O planeabas darle el crédito a Raj también por eso? La línea quedó en silencio por un momento. Eso es injusto, Nina. Somos un equipo. Nadie reclama la propiedad individual de nuestras innovaciones, dije. Excepto cuando es hora de ascensos, aumentos o viajes a París, dije en voz baja. Mira, no tengo tiempo para esto ahora mismo. Tenemos que salvar esta situación. La voz de Mark había pasado al modo de resolución de problemas. ¿Puedes unirte a una videollamada con el equipo de Bertrand mañana por la mañana? 9 de la mañana, hora de París. Es decir, 3 de la mañana, hora tuya. 3 de la mañana. Por supuesto. Pondré mi alarma, dije. Bien. Y Nina, discutiremos tus preocupaciones cuando regresemos. Creo que ha habido un malentendido sobre tu rol. Después de que colgó me senté inmóvil en mi cocina, procesando lo que acababa de suceder. Por primera vez en 3 años me había resistido apenas, y ya estaban revolviéndose. ¿Qué pasaría si hacía algo más que enviar un simple correo electrónico? Mi portátil sonó con un nuevo mensaje de Claude Bertrand. Gracias por tu honestidad, Nina. Me parece curioso que la persona que ha sido mi contacto principal a lo largo de nuestras discusiones y que desarrolló el marco que más me interesó no se considere esencial para esta reunión. Quizás podrías ilustrarme por qué durante nuestra videollamada de mañana. No pude evitar sonreír. Claude Bertrand no había construido una firma de inversión de miles de millones de euros siendo fácilmente manipulado. Reconocía el valor y su ausencia. A la mañana siguiente a las 2:45 de la madrugada, preparé café y mi portátil para la videollamada. Me puse una camisa blanca abotonada, profesional, pero sin esforzarme demasiado. La pared de ladrillo de mi apartamento servía como un fondo mejor que la estéril oficina. Exactamente a las 3 de la mañana, la llamada se conectó. El rostro distinguido de Claude apareció en la pantalla, el cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la temprana hora de París. Detrás de él se sentaron 3 miembros de su equipo, todos con tabletas y blocs de notas listos. Junto a Claude con aspecto incómodo en la ornamentada sala de conferencias del hotel, estaban Mark, Ellen y Raj. Ah, Nina, gracias por unirte a nosotros a una hora tan inconveniente, dijo Claude, su acento francés más pronunciado en persona de lo que había sido en nuestros intercambios de correo electrónico. Insistí en hablar directamente contigo antes de continuar. Encantada de ayudar, respondí notando la tensa sonrisa de Mark. Ellen estaba escribiendo furiosamente en su teléfono, probablemente enviándome mensajes por otro canal, aunque dejé deliberadamente mi teléfono en el dormitorio. He revisado los materiales que has desarrollado, continuó Claude. Particularmente el marco operativo para escalar la plataforma. Tu estrategia de implementación aborda precisamente las preocupaciones que he tenido sobre tecnologías similares. Me gustaría que nos expliques cómo lo desarrollaste. Durante los siguientes 45 minutos expliqué el marco, respondiendo preguntas técnicas con una facilidad que hizo que Raj se retorciera visiblemente. Cuando el circuito de Claude preguntó sobre los desafíos de integración con sistemas heredados, saqué documentación que había preparado meses atrás, mostrando una ruta de migración que diseñé después de estudiar sus probables perfiles de clientes. Notable, dijo Claude asintiendo con aprecio. Este nivel de detalle demuestra una verdadera comprensión de los desafíos de implementación empresarial. Mark se inclinó hacia adelante. Como mencioné ayer, Claude, Nina es una parte integral de nuestro equipo de operaciones. Si bien las restricciones presupuestarias le impidieron unirse a nosotros físicamente, su contribución al éxito de nuestra compañía es valorada enormemente. La expresión de Claude no cambió, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. De hecho, parece que su contribución es extensa. La conversación pasó a las proyecciones financieras. Ellen tomó la iniciativa,
presentando diapositivas que yo había creado con solo modificaciones menores. Mientras hablaba sobre estrategias de adquisición de clientes, Claude interrumpió estos pronósticos. ¿Quién modeló estos escenarios?, preguntó. Ellen dudó. Fue un esfuerzo de colaboración, pero ¿quién construyó el modelo en sí? La arquitectura es bastante sofisticada. Un doloroso silencio siguió antes de que Mark carraspeara. Nina desarrolló el modelo inicial, que luego nuestro equipo de finanzas refinó. Claude se volvió hacia mí en la pantalla. Nina, título es coordinadora de operaciones, ¿correcto? Sin embargo, has desarrollado el marco de implementación, construido los modelos financieros y, por lo que deduzco de nuestras comunicaciones anteriores, gestionaste la mayor parte del proceso de incorporación de clientes. ¿Estoy entendiendo tu rol correctamente? Sentí todos los ojos puestos en mí. La curiosidad de Claude, la advertencia de Mark, la súplica de Ellen, la hostilidad de Raj. Mi título oficial es coordinadora de operaciones, dije con cuidado. Pero mis responsabilidades han crecido considerablemente más allá de esa descripción. Ya veo, Claude tomó nota. ¿Y tu compensación y posición de acciones han crecido en consecuencia? Mark intervino rápidamente. De hecho, estamos en proceso de revisar la posición de Nina. Como startup, todos hemos usado múltiples sombreros. Pero con esta próxima ronda de financiación, formalizaremos títulos y paquetes de compensación apropiados. Era la primera vez que escuchaba de tal revisión. 3 años y de repente ahora estaban en proceso. Claude no parecía convencido. En mi experiencia, las personas que construyen y ejecutan son tan cruciales como las que presentan y negocian, a menudo más. Cerró su cuaderno. Creo que tengo lo que necesito de la discusión de esta mañana. Nina, gracias por tu tiempo, especialmente dada la hora en Nueva York. Mi equipo continuará las reuniones de hoy con tus colegas, pero me gustaría programar una conversación separada contigo mañana si es posible. Por supuesto, respondí, ignorando la visible alarma de Mark. Después de que terminó la llamada, me senté inmóvil en mi cocina, procesando lo que acababa de suceder. Por primera vez en 3 años me había impuesto apenas, y ya estaban en apuros. ¿Qué pasaría si hacía algo más que enviar un simple correo electrónico? Mi portátil sonó con un nuevo mensaje de Claude Bertrand. Gracias por tu honestidad, Nina. No construí una firma de inversión de miles de millones de euros siendo fácilmente manipulado. Reconocí el valor y su ausencia. A la mañana siguiente, a las 2:45 de la mañana, preparé café y mi portátil para la videollamada. Me puse una camisa blanca abotonada, profesional, pero sin esforzarme demasiado. La pared de ladrillo de mi apartamento servía como un fondo mejor que la estéril oficina. Exactamente a las 3 de la mañana, la llamada se conectó. El rostro distinguido de Claude apareció en la pantalla, el cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la temprana hora de París. Detrás de él se sentaron 3 miembros de su equipo, todos con tabletas y blocs de notas listos. Junto a Claude, con aspecto incómodo en la ornamentada sala de conferencias del hotel, estaban Mark, Ellen y Raj. Nina, gracias por unirte a nosotros a una hora tan inconveniente, dijo Claude, su acento francés más pronunciado en persona de lo que había sido en nuestros intercambios de correo electrónico. Insistí en hablar directamente contigo antes de continuar. Encantada de ayudar, respondí notando la tensa sonrisa de Mark. Ellen estaba escribiendo furiosamente en su teléfono, probablemente enviándome mensajes por otro canal, aunque dejé deliberadamente mi teléfono en el dormitorio. He revisado los materiales que has desarrollado, continuó Claude. Particularmente el marco operativo para escalar la plataforma. Tu estrategia de implementación aborda precisamente las preocupaciones que he tenido sobre tecnologías similares. Me gustaría que nos expliques cómo lo desarrollaste. Durante los siguientes 45 minutos expliqué el marco, respondiendo preguntas técnicas con una facilidad que hizo que Raj se retorciera visiblemente. Cuando el circuito de Claude preguntó sobre los desafíos de integración con sistemas heredados, saqué documentación que había preparado meses atrás, mostrando una ruta de migración que diseñé después de estudiar sus probables perfiles de clientes. Notable, dijo Claude asintiendo con aprecio. Este nivel de detalle demuestra una verdadera comprensión de los desafíos de implementación empresarial. Mark se inclinó hacia adelante.
Como mencioné ayer, Claude, Nina es una parte integral de nuestro equipo de operaciones. Si bien las restricciones presupuestarias le impidieron unirse a nosotros físicamente, su contribución al éxito de nuestra compañía es valorada enormemente. La expresión de Claude no cambió, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. De hecho, parece que su contribución es extensa. La conversación pasó a las proyecciones financieras. Ellen tomó la iniciativa, presentando diapositivas que yo había creado con solo modificaciones menores. Mientras hablaba sobre estrategias de adquisición de clientes, Claude interrumpió estos pronósticos. ¿Quién modeló estos escenarios?, preguntó. Ellen dudó. Fue un esfuerzo de colaboración, pero ¿quién construyó el modelo en sí? La arquitectura es bastante sofisticada. Un doloroso silencio siguió antes de que Mark carraspeara. Nina desarrolló el modelo inicial, que luego nuestro equipo de finanzas refinó. Claude se volvió hacia mí en la pantalla. Nina, título es coordinadora de operaciones, ¿correcto? Sin embargo, has desarrollado el marco de implementación, construido los modelos financieros y, por lo que deduzco de nuestras comunicaciones anteriores, gestionaste la mayor parte del proceso de incorporación de clientes. ¿Estoy entendiendo tu rol correctamente? Sentí todos los ojos puestos en mí. La curiosidad de Claude, la advertencia de Mark, la súplica de Ellen, la hostilidad de Raj. Mi título oficial es coordinadora de operaciones, dije con cuidado. Pero mis responsabilidades han crecido considerablemente más allá de esa descripción. Ya veo, Claude tomó nota. ¿Y tu compensación y posición de acciones han crecido en consecuencia? Mark intervino rápidamente. De hecho, estamos en proceso de revisar la posición de Nina. Como startup, todos hemos usado múltiples sombreros. Pero con esta próxima ronda de financiación, formalizaremos títulos y paquetes de compensación apropiados. Era la primera vez que escuchaba de tal revisión. 3 años y de repente ahora estaban en proceso. Claude no parecía convencido. En mi experiencia, las personas que construyen y ejecutan son tan cruciales como las que presentan y negocian, a menudo más. Cerró su cuaderno. Creo que tengo lo que necesito de la discusión de esta mañana. Nina, gracias por tu tiempo, especialmente dada la hora en Nueva York. Mi equipo continuará las reuniones de hoy con tus colegas, pero me gustaría programar una conversación separada contigo mañana si es posible. Por supuesto, respondí, ignorando la visible alarma de Mark. Después de que terminó la llamada, mi teléfono se encendió inmediatamente con mensajes de texto y llamadas. Los ignoré todos y volví a la cama. Durante 3 horas dormí más profundamente de lo que había dormido en meses. Cuando finalmente revisé mis mensajes alrededor de las 8 de la mañana, había 12 mensajes de texto de Ellen, 5 de Mark y, sorprendentemente, 1 de Raj. Ellen, Nina, ¿qué fue eso? Ellen, Mark está furioso. Ellen, llámame tan pronto como sea posible. Ellen, Bertrand quiere hablar contigo a solas mañana. Ellen, por favor, responde. Esto es serio. Ellen, al menos dinos lo que vas a decirle. Los mensajes de Mark fueron más directos. Mark, necesitamos hablar ahora. Mark, has puesto en riesgo todo el trato. Mark, así no es como se comporta un jugador de equipo. Mark, llámame inmediatamente. El único mensaje de Raj me sorprendió. Raj, podría ser hora de negociar ese ascenso y paquete de acciones de verdad. Tienes influencia. Úsala. Sonreí ante la franqueza inesperada de Raj. Del equipo ejecutivo, él era con quien menos directamente había trabajado, pero siempre había sido observador. Reconoció un cambio de poder cuando lo vio. En lugar de responder a cualquiera de ellos, me vestí y me dirigí a la oficina. Tenía trabajo que hacer antes de mi conversación con Claude mañana, preparativos que no tenían nada que ver con salvar el trato de Beacon Heritage. La oficina estaba tranquila, solo unos pocos ingenieros en la esquina trasera, trabajando en sus horarios habituales. Me instalé en mi escritorio y abrí un documento que había comenzado hacía 6 meses, pero nunca había tenido el coraje de completar, un registro detallado de cada proyecto que había liderado, cada sistema que había construido, cada cliente que había incorporado y cada presentación que había creado que otros habían entregado.
Durante 3 años me había dicho a mí misma que estaba siendo una jugadora de equipo al no exigir crédito. Me había convencido de que el reconocimiento llegaría eventualmente si trabajaba lo suficiente. Pero ver a Mark, Ellen y Raj retorcerse bajo el interrogatorio de Claudia había despertado algo en mí. La agradable y complaciente Nina, que aceptaba migajas de aprecio, se había ido. Al mediodía, sonó el teléfono de mi escritorio. Una llamada interna de Dena, nuestra recepcionista. Nina, hay alguien aquí para verte. Una mujer llamada Zoe Laurent dice que es de Bertrand Investments. Mi corazón dio un salto. Ahora salgo. En el área de recepción estaba una mujer elegantemente vestida de mi edad, con el pelo corto y ojos inteligentes. Nina, dijo extendiendo su mano. Soy Zoe Laurent, jefa de gabinete de Claude Bertrand. Espero que no te importe esta visita sin previo aviso. En absoluto, respondí, demasiado sorprendida para decir mucho más. ¿Te gustaría hablar en la sala de conferencias? Ella miró alrededor de la oficina abierta. En realidad, esperaba que pudieras acompañarme a almorzar. Claude me envió para transmitir información que prefiere mantener confidencial por ahora. 20 minutos después, estábamos sentadas en una mesa tranquila en la esquina de un bistró de lujo a unas pocas cuadras de la oficina. Claude quedó impresionado contigo, dijo Zoe después de que ordenamos. Más específicamente le intrigó la discrepancia entre tus evidentes capacidades y tu posición en Bichenery. Tomé un sorbo de agua. No es raro en las startups. Todo el mundo hace un poco de todo. Cierto, pero no todo el mundo construye sistemas operativos completos mientras es excluido de reuniones clave de inversores. La franqueza de Zoe era refrescante. Claudia ha estado haciendo esto durante 30 años. Puede reconocer cuando alguien está siendo subutilizado. Metió la mano en su bolso y deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Le gustaría ofrecerte un puesto en Bertrand Investments, liderando nuestro equipo de operaciones de cartera. El rol implicaría trabajar directamente con nuestras compañías de inversión para implementar exactamente el tipo de marcos que has desarrollado en Bichenery. Me quedé mirando la tarjeta. No entiendo. Todavía están considerando invertir en Bichenery, ¿verdad? La sonrisa de Zoe fue diplomática. Esa conversación está en curso. Pero independientemente de esa decisión, Claude reconoce el talento cuando lo ve. La oferta se mantiene de forma independiente. Mi mente corrió. ¿Qué pasa con la llamada de mañana? Claude todavía quiere hablar conmigo. Absolutamente. Pero quería que tuvieras esta información de antemano para que puedas tomar tus propias decisiones sobre tu futuro con información completa. Hizo una pausa. Tu actual CEO parece protector de su posición. Claude pensó que debería saber que tus opciones se extienden más allá de Bichenery Tech. El resto del almuerzo pasó borroso mientras Zoe describía los detalles del puesto, el salario, casi el triple de lo que estaba ganando, el paquete de acciones, la asistencia de reubicación a París si lo deseaba. Para cuando terminamos el postre, mi mundo había cambiado completamente de eje. Mientras nos levantábamos para irnos, Zoe me entregó otro sobre. Una cosa más. Claude quería que tuvieras esto antes de tu reunión de mañana. Es información sobre los intentos de financiación anteriores de Bichenery que puedes encontrar esclarecedora. De vuelta en la oficina, me encerré en la pequeña sala de conferencias y abrí el sobre. Dentro había un informe detallado sobre la historia de recaudación de fondos de Bichenery Tech, incluyendo 3 intentos anteriores de financiación de serie B que Mark nunca le había mencionado al equipo. Cada intento había fallado por la misma razón. Los inversores no creían que el equipo de liderazgo tuviera la capacidad operativa para escalar el negocio, hasta que Bertrand había visto mi marco. Mi teléfono vibró de nuevo. Ellen llamando por 5ª vez hoy. Esta vez respondí. Nina, gracias a Dios. Hemos estado tratando de localizarte todo el día, dijo, la voz tensa por el estrés. Mark quiere prepararte para la llamada de mañana con Bertrand. Necesitamos asegurarnos de que todos estamos alineados en el mensaje. En realidad, Ellen, dije, una extraña calma instalándose sobre mí. Creo que manejaré la llamada a mi manera. Por cierto, ¿qué tal tu recorrido por el Louvre esta tarde?
Escuché que la Mona Lisa es más pequeña de lo que la mayoría de la gente espera. El silencio al otro lado fue ensordecedor. ¿Cómo supiste? Yo planeé tu viaje, ¿recuerdas? Cada detalle hasta las entradas del museo. Recogí los papeles que Zoe me había dado. Debo irme. Tengo mucho que preparar antes de la llamada de mañana. Nina, espera. Colgué. Una sonrisa se extendió por mi rostro mientras imaginaba el pánico en su habitación de hotel en este momento. Durante 3 años había sido invisible, pasada por alto, dada por sentada. Pero después de la llamada de mañana con Claude Bertrand, nunca volverían a cometer ese error. Yo tampoco. Dormí sorprendentemente bien esa noche. Sin dar vueltas, sin sueños de ansiedad, solo un sueño tranquilo y profundo como no había experimentado en meses. Me desperté antes de mi alarma, preparé una taza de café fuerte y me vestí cuidadosamente con una blusa azul marino que siempre me hacía sentir segura. Hoy no se trataría de rogar por reconocimiento o probar mi valía. Hoy se trataría de elecciones, de las mías. 1 hora antes de mi llamada programada con Claude, mi teléfono se encendió con un mensaje de texto de Mark. Mark, solo revisando. ¿Estás preparada para la llamada de Bertrand? Puntos clave. 1. Eres integral para nuestro equipo. 2. Tu rol está evolucionando con el crecimiento de la compañía. 3. Estás emocionada por la dirección futura. Apégate a estos puntos. El futuro de la compañía depende de esto. No respondí. En cambio, abrí mi portátil y revisé los documentos que Zoe me había dado una vez más. La evidencia era clara. Bichenery había sido rechazada por 3 inversores importantes, específicamente porque dudaban de la capacidad de ejecución del equipo de liderazgo. Un memorando interno de un inversor era particularmente condenatorio: tecnología impresionante, pero el liderazgo carece de disciplina operativa. Sin estrategia de escalamiento clara. Mi marco, el que había desarrollado noches y fines de semana, había sido la pieza faltante, la pieza que finalmente interesó a Claude Bertrand. Exactamente a las 9 de la mañana, hora de Nueva York, 3 de la tarde en París, mi pantalla se iluminó con la videollamada entrante. Respiré hondo y presioné aceptar. Claude Bertrand apareció solo esta vez, sentado en lo que parecía ser su oficina privada en lugar de la sala de conferencias del hotel. Nina, gracias por hacer tiempo, dijo, su expresión cálida, pero evaluadora. Confío en que Zoe te encontró ayer. Lo hizo, respondí. Gracias por enviarla. Él asintió. He estado en este negocio durante 3 décadas. He aprendido a reconocer cuando hay una desconexión entre la cara presentada de una compañía y su motor real. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Dime, ¿por qué te has quedado en Bichenery durante 3 años en una posición tan claramente por debajo de tus capacidades? La pregunta fue directa, casi contundente, pero su tono tenía una genuina curiosidad en lugar de juicio. Creí en lo que estábamos construyendo, dije honestamente, y me prometieron crecimiento, acciones, avance, reconocimiento. La historia de la startup. La historia de la startup, se hizo eco Claude con una pequeña sonrisa. Trabajar horas imposibles por una compensación insuficiente ahora, por la promesa de riqueza y reconocimiento más tarde. A veces esa historia se hace realidad. A menudo no. Me estoy dando cuenta de eso ahora. Claude me estudió por un momento. Zoe te explicó nuestra oferta. Lo hizo. ¿Y tus pensamientos? Tomé un respiro cuidadoso. Es extremadamente generosa y me siento honrada. Pero antes de tomar cualquier decisión, me gustaría entender sus intenciones con respecto a Bichenery. Claude se recostó, pareciendo complacido con la pregunta. Directa, bien. La verdad es que Bichenery tiene un producto prometedor, pero un liderazgo preocupante. Hemos estado dudando durante semanas hasta que rastreamos el marco operativo hasta ti. Ese marco demuestra precisamente la capacidad de ejecución que hemos estado buscando. Hizo una pausa, golpeando ligeramente sus dedos sobre su escritorio. Tenemos 3 opciones. 1. Invertir en Bichenery tal como está estructurada actualmente, lo que me resisto cada vez más a hacer. 2. Invertir con condiciones, incluyendo cambios de liderazgo y reestructuración operativa. 3. Negarse a invertir en Bichenery,
pero buscar otras oportunidades con talento clave. Me dirigió una mirada significativa. Incluyéndome a mí, dije. Precisamente. Y si yo aceptara su oferta, entonces la opción 3 se vuelve más probable, aunque no garantizada. Otros factores están en juego. Asentí procesando esto. Y si me quedo con Vichenery, entonces probablemente perseguiríamos la opción 2, con condiciones que impactarían significativamente la estructura de liderazgo actual. Las implicaciones eran claras. De cualquier manera, Mark y el equipo ejecutivo estaban a punto de enfrentar consecuencias por dejarme de lado. La pregunta era si quería ser parte de ese ajuste de cuentas o hacer una ruptura limpia. Aprecio su transparencia, dije. Si se me permite preguntar, ¿por qué decirme todo esto? ¿Por qué no simplemente tomar su decisión sobre Vichenery sin involucrarme en el proceso? Claude sonrió completamente ahora. Porque en mi experiencia, las personas que construyen sistemas que funcionan son las personas en las que vale la pena invertir, independientemente de sus títulos. Prefiero alinearme con usted que con aquellos que no reconocieron su valor. Miró su reloj. Tengo una reunión final con tu equipo ejecutivo en 30 minutos. ¿Hay algo que le gustaría que supiera antes de esa conversación? Pensé en los años de contribuciones pasadas por alto, las noches y fines de semana sacrificados, las promesas hechas y rotas. Pero también pensé en el genuino orgullo que sentía por lo que había construido en Vichenery. Solo una cosa, dije. Lo que sea que haya pasado aquí, la forma en que fui tratada, no se trataba del trabajo. Creo en lo que construimos. El marco o los modelos, las estrategias de implementación de clientes funcionan. Merecen ser financiados y escalados. Ya sea que eso suceda conmigo o sin mí, con el liderazgo actual o con un nuevo liderazgo, esas innovaciones merecen una oportunidad. Claudia asintió lentamente. Integridad notada y respetada. Hizo una pausa. Estaré hablando con tu equipo en breve. Me imagino que sabrás de ellos después. Lo que sea que decidas, Nina. Recuerda esto, el valor reconocido en otro lugar es a menudo la mejor estrategia de negociación. Después de que terminamos la llamada, me senté quieta durante varios minutos, dejando que las posibilidades se asentaran a mi alrededor. 3 años de dar todo a Vichenery, de creer que todos estamos juntos en esto, de aceptar menos de lo que valía. Y en una conversación de 20 minutos, Claude Bertrand había validado lo que yo había estado tratando de no admitir a mí misma. Había superado mi lugar en esta compañía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ellen. Ellen, Bertrand acaba de llamar. Reunión de emergencia con todos nosotros en 20 minutos. ¿Qué le dijiste? Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje de texto. Esta vez de Raj. Raj, lo que sea que esté a punto de pasar, te lo has ganado. Mantente firme. Dejé mi teléfono sin responder a ninguno de ellos y me dirigí a mi computadora. Abrí un documento y comencé a escribir mi carta de renuncia, no porque me fuera definitivamente, sino porque necesitaba saber que podía, que la opción existía, que no estaba atrapada. Pasó 1 hora sin más mensajes. Traté de concentrarme en tareas laborales regulares, pero mi mente seguía divagando hacia la sala de conferencias del hotel en París, imaginando la conversación que tenía lugar entre Claude y mi equipo. Finalmente mi teléfono sonó. El número de Mark. Nina, dijo cuando respondí, su voz inusualmente sumisa. Necesitamos hablar sobre lo que acaba de pasar. Estoy escuchando. Bertrand ha aprobado condicionalmente nuestra financiación de Serie B, dijo, sonando como si cada palabra le costara algo. ¿Con requisitos? ¿Qué requisitos? Una larga pausa. Cambios de liderazgo. Una nueva estructura operativa. Otra pausa. Quiere que seas elevada a directora de operaciones, reportando directamente a la Junta, con un paquete de acciones acorde con los miembros del equipo fundador. No dije nada, dejando que el silencio se extendiera. Nina, sé que no siempre hemos reconocido tus contribuciones apropiadamente, continuó Mark, su tono cambiando a algo que se acercaba a la humildad. Fue un error. Uno que te gustaría corregir nombrándome directora de operaciones porque un inversor te obligó,
reconociendo que has estado funcionando a nivel ejecutivo durante más de un año sin el título o la compensación. Suspiró. Mira, no voy a fingir que esto proviene de una iluminación pura de mi parte. Bertrand lo dejó claro, sin reestructuración, no hay inversión. Pero eso no significa que no sea el movimiento correcto para la compañía, para todos nosotros. ¿Y qué pasa con el equipo de liderazgo actual? Yo sigo siendo CEO, pero con un periodo de prueba de 6 meses bajo revisión de la Junta. Ellen mantiene su rol de directora de marketing. Raj dudó. Raj regresa a su compañía anterior. Bertrand no creyó que su liderazgo técnico fuera lo suficientemente fuerte. Pobre Raj. Aunque de los 3 ejecutivos, él había sido el único en reconocer la dinámica de poder cambiante y animarme a usar mi influencia. ¿Cuándo regresan de París?, pregunté. Mañana. El equipo legal de Bertrand está redactando la hoja de términos ahora. Necesitamos movernos rápido. Hizo una pausa. Nina, necesito saber si te quedas. Si aceptarás el rol de directora de operaciones. Te haré saber mi decisión cuando regresen, dije. Deberíamos discutir esto en persona, ¿no crees? Después de colgar, abrí el cajón de mi escritorio y saqué el pequeño cuaderno donde había estado llevando un registro de mis logros, contribuciones e ideas que otros habían reclamado. Durante 3 años había sido mi registro privado. Evidencia que había recopilado, pero nunca usado. Prueba que había reunido, pero nunca presentado. Ya no lo necesitaría. Decidiera lo que decidiera, ese capítulo estaba cerrado. A la mañana siguiente llegué temprano a la oficina y preparé la sala de conferencias. Organicé 3 carpetas sobre la mesa, una para Mark, otra para Ellen y otra para el representante de la Junta que se uniría por vídeo. Cuando llegaron con aspecto de jet lag y aprensivos, yo ya estaba sentada a la cabecera de la mesa. Gracias a todos por venir, comencé como si siempre hubiera dirigido estas reuniones. He preparado la documentación de la reestructuración operativa que acompañaría mi aceptación del puesto de directora de operaciones. Mark y Ellen intercambiaron miradas, pero no dijeron nada mientras tomaban asiento. Encontrarán un plan de transición detallado, cambios en la estructura de informes y requisitos de distribución de acciones. También he incluido rutas de desarrollo para personal clave que ha sido igualmente pasado por alto. Hice un gesto hacia las carpetas. Todo está claramente delineado. Ellen abrió su carpeta primero, escaneando el contenido con ojos muy abiertos. Esto es exhaustivo. He tenido 3 años para pensar en lo que esta compañía necesita operativamente, dije. La única diferencia es que ahora la gente está escuchando. Mark hojeó su copia. Y si estamos de acuerdo con estos términos, ¿entonces aceptas el puesto de directora de operaciones y avanzamos juntos? Bichenery obtiene su financiación. El producto obtiene el apoyo que necesita para escalar y todos nos beneficiamos. ¿Y si no estamos de acuerdo?, preguntó Ellen en voz baja. Sonreí. Entonces tomó la oferta de Claude Bertrand para unirme a Bertrand Investments, donde estaría trabajando con sus compañías de cartera para implementar marcos operativos, incluyendo potencialmente la supervisión de cualquier inversión que finalmente hagan en Bichenery. La sala se quedó en silencio mientras la implicación se asentaba. Serías nuestra jefa de cualquier manera, dijo Mark finalmente, una nota de resignación en su voz. No su jefa, corregí. Su socia, que es todo lo que siempre quise ser. 2 meses después estaba de pie en el podio en nuestra reunión general, presentando la nueva estructura operativa que ya había aumentado nuestra eficiencia en un 32%. La financiación de la Serie B estaba asegurada, el equipo se estaba expandiendo y otros 3 empleados pasados por alto habían sido ascendidos a roles de liderazgo basados en el mérito en lugar de la visibilidad. Mark había sido sorprendentemente adaptable a la nueva dinámica de poder. Ellen menos. Había presentado su renuncia la semana pasada, incapaz de adaptarse a un mundo donde ella no era la única mujer en las reuniones ejecutivas. Habíamos contratado a una prometedora nueva directora de marketing que entendía que las afirmaciones de marketing debían alinearse con las realidades operativas. En cuanto a Raj, Claude Bertrand lo había conectado con una startup más pequeña donde sus habilidades encajaban mejor. Sin resentimientos, solo gente encontrando su lugar. Después de la presentación, regresé a mi nueva oficina,
todavía modesta, pero con una puerta y una ventana esta vez. En mi escritorio había un pequeño paquete envuelto en papel elegante. La tarjeta decía, por asociaciones basadas en valor reconocido. CB. Dentro había una hermosa pluma Mont Blanc y una nota que simplemente decía, la mejor venganza no es solo el éxito, sino el éxito que transforma el panorama para todos. Tenía razón. Mi venganza no había sido ver a Mark y Ellen retorcerse en ese hotel de París, por satisfactorio que eso hubiera sido. La verdadera venganza era crear una compañía donde lo que me sucedió a mí no pudiera sucederle a otra persona. Donde el valor fuera reconocido, la contribución fuera recompensada y todos estamos juntos en esto, no fuera solo algo que decíamos, sino algo que vivíamos. La compañía que siempre creí que Vichenery podría ser.